Oráculo Político presenta La Santa Ana, una cantina muy nice. Despierta Colima, un podcast donde la modorra del acontecer político y social se termina con Pedro Castillo Valdés. Despierta Colima. Pues bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo a la hora en la que usted nos esté escuchando, viendo. Pues como saben, en esto de las redes sociales a veces no sabemos en qué momento vamos a ver estos programas, estos podcasts que estamos realizando aquí de Despierta Colima, y agradecerles la oportunidad de que otra vez estén escuchándonos y viéndonos en este podcast que va a ser el número 31. ¿Y qué creen? Que fíjense que estamos aquí ahorita en la ciudad de Colima, con la gran anfitrionía que nos abrió las puertas de su casa, la senadora Gaby Benavides, una mujer que tiene una larga trayectoria política aquí en nuestro estado de Colima. Ha sido una mujer que ha ido creciendo poco a poco en el ámbito político de aquí de nuestro estado, ha ido escalando, o sea, en el ámbito político, no se ha ganado nada o no le han dado nada heredado, sino que ha sido a base de trabajo, de lucha, de esfuerzo, y que a quienes conocemos a la senadora, pues nos es muy grato poder conversar el día de hoy con ella, que nos dé la oportunidad de poder platicar un poquito más, porque fíjense que ya lleva su cuarto año como senadora de la República. Y a veces cuando escuchamos Senado de la República, senador, pues muchos dicen, bueno, que comen mucho, cenan mucho, se alimentan muy bien, pero no, es un lugar, es un espacio tan importante de representación legislativa en nuestro país, donde convergen la representatividad de los estados de la República, representar los intereses de cada uno de los estados, y además, pues por supuesto, es la voz de los ciudadanos en el poder legislativo. Así que sin más preámbulos, agradecemos la oportunidad de que participe, senadora Gaby. Muchísimas gracias por participar en este podcast de Despierta Colima, y decirte cómo te sientes ya en este cuarto año como senadora de la República. Gracias, Pedro, gracias por tus palabras, gracias a la gente que nos puede observar a través de la página Despierta Colima. Muy contenta, de verdad, yo muy agradecida, como tú bien lo comentaste. He tenido muchos años del servicio público, yo lo veo más allá de los cargos, la oportunidad de servir a la gente, de estar en contacto con ellos, desde la Secretaría del Ayuntamiento, desde la Regiduría, la oportunidad que me dio la gente de Manzanillo de ser diputada local por un distrito, el distrito 12 de Manzanillo, la oportunidad que me dio la gente para ser presidenta municipal de Manzanillo, una experiencia importantísima en mi vida, en mi formación, el tener contacto con la gente a través de los miércoles ciudadanos, en conocer la problemática, creo que es una de las experiencias más bonitas. Pero hoy en el Senado también la experiencia ha sido muy buena. El Senado es la casa del federalismo. Es donde se representan a los estados. Somos 32 estados de la República, que tenemos cuando mínimo 3 senadores cada estado, a diferencia de la Cámara de Diputados, donde se toman en cuenta el territorio y la población. Los estados confluyen en la Cámara de Senadores para representar a las entidades federativas de donde somos electos, para mandar los intereses, para hacer la voz de los intereses de nuestra entidad en una Cámara Federal. Entonces, la oportunidad de conocer también gente muy valiosa, gente con experiencia. El Senado era la casa de los ancianos, que tiene que ver con senectud, ¿no? Entonces, porque era la experiencia, o sea, era lo más preciado que uno podía llegar a tener, ser parte del Senado, porque era la gente con experiencia, y la experiencia evidentemente te la dan los años, es de senectud. Y que al final de cuentas, pues estar ahí es para mí un orgullo, el poder representar a mi estado, pero lo más importante, el poder llevar a esa cámara los problemas de la gente e intentar en la medida de lo posible la solución de sus problemas. Creo que eso es muy satisfactorio. Pero tú llegas ahí al Senado, Gaby, por supuesto por una elección, fuiste votada, llegaste como segunda, la primera minoría, como primera minoría al Senado. Pero tú ya traías un bagaje en el ámbito político, como tú bien dijiste, fuiste regidora, secretaria del ayuntamiento, fuiste diputada local, alcaldesa de Manzanillo, y no es cualquier cosa, ¿verdad? O sea, no es cualquier cosa. Entonces, pero muy joven lo hiciste. O sea, tú llegas al Senado con una gran experiencia,
no llegas como viejito, de senectud, pero con una gran experiencia que te da otra visión de lo que es el Senado, porque a veces pareciera que los senadores los vemos muy arriba, ¿no? Como dices, ¿no? Los de mayor experiencia, los más pipiris nice, ¿no? Y que conocen y que saben. Pero ya con esta experiencia que tuviste, pues lo ves desde otra óptica el Senado, o no te has dado, o no has visualizado esa parte dentro de esa manera de legislar, porque a veces a lo mejor hay temas nacionales que se discuten mucho en el Senado, escuchamos en las noticias, vemos una narrativa de lo que está pasando sobre temas nacionales, pero me imagino, y que hemos visto algunos posicionamientos que tú has hecho, tú estás más preocupada por lo que pasa en tu estado, ¿no? O sea, oigan, quiero que se haga esta parte de, por ejemplo, una de las iniciativas que yo veía que tú estabas impulsando sobre el tema de destinarle mayores recursos a Manzanillo por el tema del puerto, ¿no? El tema hace poquito acabas de hablar sobre el tema de la autopista, de la carretera, o sea, y de crear mecanismos para que Manzanillo ya no tenga esa problemática que ahorita tiene. Entonces, tú estás más preocupada por los temas de tu estado, y ya vemos a veces otra rebatinga nacional por los temas, que si el presidente, que si esto y que aquello. Esa parte que de tu preocupación de lo que es el estado de Colima, ¿cómo la has sentido o cómo ha sido receptiva dentro del Senado? ¿Sí tiene eco o a la gente dice, no, esos temas no nos interesan? ¿O cómo has visto esa situación? Y platícanos un poquito más sobre esa propuesta que tú tienes, que es muy interesante, que presentaste, de darle mayores recursos a Manzanillo. Sí, evidentemente es la Cámara de los temas nacionales y evidentemente lo que se dice ahí pues tiene impacto en todo el país. Yo creo que el mayor reto que tenemos los legisladores es demostrar que lo que hacemos le sirve a la gente. Eso es bien complicado, porque la gente, si va con el presidente para que le pongan la luz, para que le arreglen una calle, para que le den un servicio de agua potable, pues es algo muy tangible. El gobierno del estado también puede ser una autoridad cercana porque pues se atiende el sector salud, se atiende la seguridad pública, se atiende el tema de la educación, o sea, temas que tienen que ver con la escuela, con tus hijos, con el transporte público, ¿no? Pero un senador, un diputado federal, la gente nos dice, ¿para qué sirves, no? Y evidentemente es precisamente en esa transformación de la legislación que debemos de servir, que tenga como resultado un beneficio para la gente. Y entonces, evidentemente me toca a mí llevar los temas que le preocupan a la gente. ¿Qué temas se ha llevado? Ejemplo, hemos presentado un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Marina y a la SCT o a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes hoy, a la Agencia Nacional de Aduanas, para que destinen mayores recursos y proyectos en el crecimiento del puerto de Manzanillo, porque desafortunadamente ya estamos viviendo un problema gravísimo que es el problema vial. Más de 3,000 vehículos de carga pesada circulan por el puerto de Manzanillo. Afortunadamente, hace unos días me aprobaron ese punto de acuerdo. Exhortamos respetuosamente a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes, a la Agencia Aduanal, a la Agencia Federal de Aduanas, para que de la mano con Asipona nos presenten los proyectos que están considerando para solucionar esta problemática, este problema que tiene que ver con el transporte vial y que afecta la vida cotidiana de la gente de Manzanillo, que sale a las 6 de la tarde de trabajar y que quieres llegar a su casa y que tarda 2 o 3 horas porque de repente ya te tocó un tránsito pesado, ya no se pueden accesar al recinto portuario y entonces los camiones están parados. Afortunadamente nos lo aprobaron. También en ese punto de acuerdo que se aprobó en el Pleno del Senado, le estamos solicitando que consideren mayores recursos y proyectos para la infraestructura, no solo del puerto de Manzanillo, sino todo lo que confluye alrededor de lo que sería el recinto fiscal. Propuestas que tienen que ver también lo que comentamos recientemente, acercamiento con las autoridades federales, de pedir que todos celebramos la terminación de la carretera transvolcánica. Pero ¿qué pasa si el día de mañana nos incrementan el peaje? Eso tenemos que tenerlo muy presente, porque evidentemente se van a acelerar los tiempos de la carretera
y hay que reconocer que los gobiernos que antecedieron al presidente pues invirtieron recursos importantes. Es una carretera concesionada y que tenemos que ser muy vigilantes de que no aumente el peaje, ¿no? Sí. Cuando recién iniciamos en el Senado, al igual que todos, nos sumamos a la lucha de que no se cobrara peaje en la carretera de cuota de Manzanillo-Colima, y afortunadamente el presidente, sensible y escuchando las voces de todos, pues logramos, se logró Así pues es. que se dejara de cobrar una autopista que a lo mejor ya no se acuerdan, pero costaba 120 pesos. Ajá, pero y solo era de las más a caras, los vehículos Sí, a los vehículos locales, ¿no? O digamos al vehículo de tránsito que se puede decir que de tránsito local, ¿verdad? Menor, ¿no? Ajá. Porque al final de cuentas, si tú vienes de Jalisco, ya no te Sí. cobran la caseta. Si Sí. vienes, si vas de Manzanillo a Colima, de Colima a Manzanillo, ya no te cobran Así la es. caseta. El turismo que viene ya no te cobra la caseta. Así es. Entonces, pero al final de cuentas es llevar todas estas problemáticas al Congreso, buscar en qué ley, hacer un trabajo, porque es un trabajo, buscar en qué ley puedes proponer la reforma. Me tocó también la de puertos que estoy impulsando y que bueno, ya me la habían aprobado, pero hay que modificarla porque ahora ya no son APIs, son ASIPONAS. Oh, Entonces también esta transformación nos vino a detener un el poco, proceso. pero es tratar de conseguir que los excedentes portuarios o de las asiponas pues se queden en el Manzanillo como se deberían de quedar en Veracruz, en Lázaro Cárdenas, porque generan economía, sí, generan trabajo, sí, pero también generan la demanda de muchos servicios. Sí, generan problemas en las ciudades, ¿verdad? Y que ha sido uno de los principales problemas de que no se ha podido conjugar puerto-ciudad, ¿no? Pareciera que son dos mundos distintos, ¿verdad? El sí, puerto con todas que sus... son independientes y no lo son. Hacemos lo que queremos y en la ciudad, pues uno tiene que aguantarse con lo que hay. Pero cuando me platicas esto, Gaby, pareciera ser... o quienes nos están escuchando y nos están viendo pudieran decir, oye, pero Gaby ya estuvo ahí en el ayuntamiento, ¿no? Ya le tocó una ocasión estar ahí. ¿Qué hizo, qué no hizo, qué vio, qué no vio, o qué dejó de hacer, o qué sí pudo hacer, o qué cosas no se pueden hacer? Con esa experiencia que tú tienes, Gaby, de haber sido presidenta municipal de Manzanillo, ¿por qué decimos Manzanillo? Es importante que quienes nos están escuchando es de que Manzanillo es el puerto más importante del país en movimiento de carga. O sea, somos la puerta al oriente del mundo. Así es. ¿Y eso qué significa? Que muchísimo comercio, muchísimos contenedores pasan por este puerto, entran a la ciudad, están los camiones, está el tren y cruzan todo nuestro estado, tanto tráiler, ¿no? Y esto nos va generando una serie de situaciones. Pero en el caso de lo que es Manzanillo, de esta importancia que tiene y que a ti te tocó ya estar ahí, Gaby, ¿cómo poder determinar, decir, o qué fue lo que tú pudiste decir, híjole, me faltó hacer esto, ahora que ya estás en el Senado con estos 4 años de experiencia, dijiste, híjole, hubiera hecho esto, a lo mejor hubiera funcionado así? ¿O qué has visto que dices que se tendría que hacer o que ha faltado hacer y que no se ha impulsado y que se pudiera hacer y lograr darle ese brinco ahí en Manzanillo? Con esta experiencia que ya tienes de senador y de que ya fuiste alcaldesa, ¿qué me pudieras decir del puerto de Manzanillo en ese aspecto? Bueno, evidentemente el gobierno tiene un tiempo, una temporalidad, tenemos que dar resultados. La labor principal de los municipios es precisamente la prestación de los servicios más básicos. El atender el servicio de agua, de drenaje, de alcantarillado, el de alumbrado, seguridad pública, obra pública, recolección de basura, el manejo de residuos sólidos. Son muchísimos servicios que se tienen que dar y evidentemente nosotros intentamos de darlos de la mejor manera, de manera eficiente, pero también con calidad humana, tratando a la gente con respeto de todos los niveles, desde el empresario, desde el maestro, desde el ama de casa, desde el albañil, el estudiante, con todos los sectores, el comerciante, el que va iniciando su negocio y quiere un impulso por parte del municipio. Creo que en ese ámbito la gente podrá calificarnos y afortunadamente yo sigo viviendo en Manzanillo. Yo estoy a partir de los viernes, sábado, domingo, ya me tengo que regresar porque los lunes vuelo o tengo que ir a la Ciudad de México. Pero creo que son muchos los retos que
que dejas de cumplir. O sea, nosotros también, yo te podría decir, de lo bueno que hicimos, pues ahí están las obras que hicimos en todas las delegaciones, en Santiago, en Salagua, calles de concreto, repavimentamos desde el tramo del crucero de las Brisas hasta Tapeisles, que hoy ya la gente no lo recuerda tanto, pero que era una situación de baches enorme. Arreglamos el tema de gaviotas, hicimos la avenida Gaviotas de concreto hidráulico, ya Virgilio había avanzado con la Elías Zamora, Nabor había arreglado el bulevar, a mí me toca que la conectividad, que es gaviotas, precisamente para permitir que la gente no entrara por Tapeisles, sino que entrara por Salagua, por esa conexión, y que fueran vialidades de primer nivel, ¿no? Para que no tuvieran tener que vivir el congestionamiento. Mejoramos la planta de tratamiento de agua potable, mejoramos el tema de la recolección de basura, pero sí hay muchas cosas que dejan pendiente. Si yo me dijeras, ¿qué dejaste de hacer? Dejé de trabajar y de ver la importancia de hacerlo coordinada con las autoridades federales. Okay. Fíjate, a veces es tanto el día a día que te pasas en el municipio tratando de resolver temas tan inmediatos, pero no te das cuenta del potencial que tienes si trabajas de la mano con tus legisladores, que te contacten con las autoridades federales. Y mira que yo tuve un legislador muy bueno que fue Virgilio, que me abrió la puerta para la coordinación de puertos, que me abrió la puerta con el secretario general de gobierno, con el secretario de gobernación en ese entonces, con Osorio Chong. Con él pudimos conseguir los 100 millones de pesos necesarios para las gaviotas, pero creo que esa visión de salirte un poco de la responsabilidad propia diaria del municipio y poder haber visto un panorama general donde tú eres parte de una federación, donde tienes una autoridad estatal, y hicimos equipo con la autoridad estatal, entregamos, si tú recuerdas, los programas de uniformes, de calzado escolar gratuito, de la mano con la autoridad federal, la autoridad estatal. Entonces creo que hubiéramos hecho mucho más si hubiéramos tenido esta visión de trabajar en equipo, de trabajar coordinados, y tocando más puertas, porque no puedes quedarte con tu tema de que eres tú de Manzanillo y vas a resolver el problema de Manzanillo desde Manzanillo. Necesitas trabajar con el Estado, con la Federación y condiciones de recursos, de coparticipaciones. Me hubiera gustado tener más coparticipaciones con la Federación. No sé, como pregunta, senadora, cuando estabas ahí de presidenta, las autoridades del puerto, que en ese entonces eran API, ahora ya son Asiponas, ¿sí se les veía su interés por hacer algo por Manzanillo o eran también muy celosos? Decía, a ver, ese no es mi tema. O sea, la ciudad no es mi tema es resolver el tema del puerto, agilizarlo, el movimiento. Su exceso. Sí ha sido esa parte. ¿Crees que ha faltado a lo mejor también un poco de sensibilidad? Claro, sí. Yo no tengo nada que decir en forma negativa, lo entiendo. A mí me tocó un director que era del API y que bueno, venía de una formación de militar, de marino. Entonces ellos se decían, a ver, es que legalmente yo solo puedo invertir en el recinto portuario. Sí, pero le dice, a ver, director, pues si tú nada más insistes en el recinto portuario, vas a tener los camiones afuera atorados, vas a tener la gente atorada, y necesitamos que mejoremos juntos las vialidades, que le invertamos, que le pongamos recursos para mejorar esos accesos y esas salidas, para garantizar la seguridad de los choferes de esos camiones, la seguridad de las mercancías que van a sacar. Entonces, sí era como de repente encontrarte, hoy te encuentras, porque no es la excepción, hay autoridades que se centran en su función, en su pedacito de terreno, y no tienen esa visión general o global de decir vamos trabajando en equipo, porque en la medida que tú me ayudes a solucionar el tema del tránsito pesado en el municipio, pues estos van a entrar con más agilidad a tu aduana, a tu recinto portuario, van a sacar con más rapidez tu mercancía y vas a hacer un puerto más exitoso, más eficaz. Entonces sí me tocó a mí, desafortunadamente, si hay que decirlo, me tocó un director que él decía, es que a mí la ley me prohíbe invertir un peso, y cuando lo hacían a su interés. No sé si te acuerdas de esos puentes peatonales que se crearon en el Valle, en San Pedrito, y que nos insistieron mucho en permitir abrirlos, y que honestamente yo los permití porque dije, bueno, pues sí es cierto, la gente que entra al puerto a trabajar, si se va hasta San Pedrito y su punto de trabajo es hasta el crucero de las Brisas, desde San Pedrito tiene por el interior del puerto que transitar hasta el crucero de las Brisas. Entonces se abrieron estos puentes peatonales que invadieron espacios municipales en coordinación con el API, porque era para el bien de la gente, de los trabajadores.
era más fácil para muchos trabajadores llegar al valle, llegar a Las Brisas, poder accesar por ahí por el puerto, a tener que irse a la vuelta de San Pedrito. Eso es atender problemas. Entonces sí me tocó desafortunadamente algunos funcionarios federales que no entendían esta visión de atender a la gente. Y bueno, creo que hoy que ya tengo esa panorámica global, que ya veo cómo puedes ir tocando una puerta, cómo si se te cierra una, pues tocas otra para buscar cómo sí. Eso no lo tenía y creo que también es importante para cualquier presidente, gobernador, diputado, o sea, trabajar en equipo, en coordinación, programar lo que quieres, creo que es bien importante. Oye, y ahorita que estás diciendo eso, senadora, comentarles que ahorita que llegué aquí a la casa de la senadora que nos abrió sus puertas, ella estaba en otra entrevista y se me hizo muy interesante porque estaba en una entrevista con una revista de alcaldes y hablando sobre temas municipales, porque te has vuelto una política muy expertise en temas municipales, porque te apasiona, te gusta y siempre has estado metiéndote en esos temas. Y en esa parte de lo que ahorita estás comentando me llama la atención, a ver si nos pudieras platicar un poquito en tu experiencia, porque es parte de las propuestas que has hecho en el Senado. Has dicho, a ver, hay que destinarle de todo el movimiento de carga y de todo lo que genera de aduana en el puerto, hay que destinarle un recurso a Manzanillo. ¿Tú consideras o cómo verías ese procedimiento, Gaby? Mediante una reasignación presupuestal del gobierno federal o por medio de que cada impuesto que se cobre la misma Cipona lo destine o lo deposita el municipio, o por medio de los trámites a la hora de pagarse pague el mismo civil o el comerciante o la aduana o el transportista tenga que pagar un impuesto yéndolo a depositar? ¿O cómo tendría que ser esa manera de poder generar que a Manzanillo tenga más ingresos? Porque pudiera ser una de las problemáticas que viven todos los ayuntamientos en este país, de la falta de recursos. Manzanillo, a ti te tocó, como ahorita estábamos platicando, que gobernar, tuviste esa falta de recursos, y en esa experiencia de la falta de recursos, ¿crees que cuál sería el mecanismo para poderle dar más recursos a Manzanillo? ¿Por dónde tendría que ser el camino? ¿Y cómo fue esa parte para ti de experiencia de cuando estuviste ahí en el tema presupuestal? Si te hacía falta, si no te alcanzaba, o cómo tenías que estar gestionando, dónde tenías que estar rascando para que pudiera haber recursos y no dejar un problema para el municipio. Mira, son muchos los caminos, pero en primera instancia yo sí quisiera, en honor a la verdad, decir que Manzanillo, a diferencia de los demás municipios, tiene recursos propios importantes. Okay. Recursos que te permiten hacer frente a los compromisos laborales, al respeto de los derechos de los sindicalizados, de los trabajadores de confianza, de los trabajadores de base. Sí tiene la capacidad financiera más segura que los demás municipios. Sus ingresos por concepto de prediales, de servicios, son importantes. O sea, estás hablando de un presupuesto mayor en aquel entonces ya eran más de 1,100 millones de pesos, ¿no? Hoy desconozco en cuál esté. Pero evidentemente sigue creciendo y hay mucha demanda, no hay suficiente que te alcance. Yo creo que ningún municipio puede decir, yo tengo lo suficiente para atender todos los problemas. O sea, Manzanillo tiene grandes retos, la construcción de un acueducto, la construcción de una planta de tratamiento bueno, ya tenemos una planta de tratamiento, pero la mejora de esa planta de tratamiento, el manejo de los residuos sólidos es un reto en el tema, que no se ve, pero que ahí está y hay que atenderlo, porque se recolectan más de 1,000 toneladas diarias en el municipio de Manzanillo, ¿no? Tenés 3 turnos, entonces sí no hay presupuesto que te alcance, pero creo que Manzanillo, a diferencia de los demás municipios, sí tiene recursos medianamente suficientes para atender en lo posible estas necesidades de la gente. ¿Qué creo? Hay muchos caminos, yo creo que cuando te pones a estudiarlos, y como ya me tocó ser diputada local, desde lo local también hay un área de oportunidad en las leyes de ingresos de los estados, del municipio, de los municipios y del estado.
revisándolo, creo que hay muchas áreas de oportunidad que a veces no se explotan, que no se conocen. Okay. Lo decíamos, en sistematizar tus servicios, el permitir que una persona saque su licencia con mayor agilidad, el permitir que alguien pueda tener un documento del registro civil en línea. Mucha gente está dispuesta a pagar ese servicio, pero lo que le tiene flojera es irse a regularizar al municipio, perder el tiempo para hacerlo y que al final de cuentas esta burocratización que se genera no te genere el resultado adecuado, ¿no? Entonces hay muchas áreas de oportunidad. Desde el punto de vista de mi chamba, desde el Senado, pues yo he presentado tres formas de ayudar al municipio. Son varias, pero digamos que esas serían las más destacables. La primera tiene que ver con Asiponas, Asipona, tú de tu excedente, es decir, sin afectar tu presupuesto, te estoy hablando del excedente, de tus ganancias, que siempre hay, porque como bien lo dices, el puerto de Manzanillo está creciendo, es la puerta de entrada del comercio de Asia Pacífico hacia México, somos la segunda aduana más importante del país, representamos el 10% de los ingresos aduaneros. Entonces, Asipona destina el 30% de todos tus excedentes a obras de infraestructura del Estado y del municipio. A mejorar la seguridad pública, inversión, infraestructura, trabajo, atención del medio ambiente. Ese 10%... Mira, te pongo más 30%. O menos, 30%. 30%. Ese 30% aproximadamente, ¿de cuánto estaríamos hablando? ¿Tienes alguna idea? Mira, cuando yo fui presidenta municipal, hubo una ocasión en un año que de ahí fue donde surge toda esta idea. Yo empecé a trabajarla, pero no a través del legislador, que eso es lo que también es importante. Se recabaron 1,000 millones de pesos de excedentes del API del año del 2017. Y si hablamos de un 30%, estamos de 300 millones de pesos. ¿300 millones? 300. De 1,000 millones, déjale el 30% a los estados. No nada más a Manzanillo, donde haya una Asipona en Veracruz, en Lázaro Cárdenas, donde hay una Asipona, que evidentemente son empresas paraestatales, donde hay participación pública y privada, tu ganancia, ya no te digo tu presupuesto, lo que tú tienes que afrontar día a día para que los recintos funcionen, de tu excedente, es decir, tú, Asipona, tienes ingresos por la administración del recinto portuario, por la entrada y salida de tus mercancías, el manejo, los cobros de los espacios que ocupas. Tú aspiras a tener un ingreso de ejemplo hipotético, 1,000 millones, pero tuviste 2,000, ese excedente no lo regreses a la federación todo. Déjalo en obras en tu estado, en tu municipio donde te encuentras. Agilízanos, ayúdanos. Haz de tu puerto, de tu primer puerto, haz también una primera ciudad, una ciudad de primer nivel. Ese es un camino en el tema federal. Otro camino es la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal. Primero, la Ley de Coordinación Fiscal, que es una ley, bueno, la primera fue de los años 50, esta es de 1978, es una ley que regula cómo los ingresos de estados y municipios y de la federación. Y vienen fondos participables, y un fondo de ellos nosotros lo conocemos como el fondo aduanero, que es un porcentaje de los conceptos recabados por la aduana, se va a este fondo y se distribuye en los municipios que tienen litoral y que tienen aduana, como es el caso de Manzanillo, ¿no? Entonces, este fondo recaba más o menos 4,400 millones al año y se distribuye en los municipios. Pero resulta que porque la fórmula es de hace 30 años, de hace 20 años, pues resulta que el municipio que más recibe es Laredo. Y su aduana, que representa el 13% de los ingresos del país, contra la de Manzanillo, que representa el 10%, por tener esa aduana ellos reciben más de 2,400 millones de pesos. ¿Y Manzanillo cuánto? 180 millones de pesos. No, pues es muy desproporcionado. O sea, ellos son el primer lugar, nosotros somos el segundo y nosotros recibimos 180. Y Veracruz también. Veracruz recibe 400 millones de pesos. Entonces, esa fórmula, por donde la veas, es inequitativa. No hay una distribución equitativa de los recursos, y no te estoy hablando de tocar el presupuesto, porque ya ves que en el presupuesto dicen, el presupuesto es intocable, porque cobijas, descobijas, o sea, te estoy hablando de casos reales, de fondos existentes, que no me los invento, están en la Ley de Coordinación Fiscal, que cuando yo fui presidenta yo recibía 180 millones de pesos, y que hoy con esta reforma el municipio podría recibir 400 millones de pesos, porque la propuesta que nosotros presentamos fue, dale a cada municipio lo que representa para la aduana.
O sea, a Laredo dale sí el 13% del fondo. A Manzanillo dale el 10%. A Veracruz dale el 8%. Y así te vas por las aduanas. Y para que no tengas problema, para que tampoco se afecten los que por sí no reciben, pero que son más chicas en las aduanas, bueno, hagamos un fondo especial y a ellos distribúyeles parejo, ¿no? Sí. Si tú tienes una aduana que representa el 1.8%, bueno, un poquito más, ¿no? Esas son las reformas o modificaciones que se tendrían que estar discutiendo en este país. Y que tienes que estar trabajando, ¿no? Y una especial que tiene más bien un sentido totalmente municipalista y con amor, pues yo la hago, es sí, la de reformar para que tengan los municipios tarifas especiales en el cobro de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque el servicio de energía eléctrica lo requieren los municipios para todos sus servicios. Okay. O sea, el municipio tiene que pagarle a Comisión Federal de Electricidad la luz público del alumbrado, pero también la luz que utiliza para las bombas que trabajan en los pozos de agua, que bombean el agua, que tratan el agua y que tienen que llevarlas a las casas de la gente. Para dar el servicio de agua potable, de drenaje y alcantarillado, ocupas mucha energía eléctrica. Okay. Entonces, ¿qué pasa si los municipios, por qué de repente escuchamos que Armería no tiene agua? Pues porque no hay luz, sí, no pueden bombear. Coquimatlán con la misma situación. Tecomán ha llegado a tener ese problema. Entonces, esa sí fue de corazón y yo la presenté y ahí estoy hablando con Ale y hablando también con esta Rocío Abred, que es presidenta de la Comisión de Energía y bueno, con el que yo puedo. Y evidentemente intento concientizarlos de la visión que tengo municipalista. Y que, como tú bien dices, a veces eso no está como muy fuera de lugar allá, ¿no? Allá hay que hablar de las grandes reformas del país, de la transformación, sí, que si va al frente, no va al frente. O sea, de verdad yo trato de enfocar mi tiempo en propuestas positivas, intentándolas consensar. He consensado, han logrado salir algunas iniciativas. Ya había avanzado con sacarla del puerto, pero este nuevo decreto del Ejecutivo de cambiar las asiponas por las APIs por las asiponas, le dio la reversa a mi iniciativa en la Cámara de Diputados, entonces ya la volvimos a presentar en Cámara de Senadores, estamos muy avanzados ya con la Comisión de Marina y de Puertos, entonces esperamos tener buenas noticias muy pronto. Oye, pues qué interesante, Gaby, escucharte hablar, porque ese gran bagaje y conocimiento que tienes y que te ha permitido ahí en el Senado de visualizar muchas cosas, como tú bien dices, a lo mejor cuando eras alcaldesa pues no lo veías y ahora te da esa periferia visual de poder obtener grandes beneficios para el municipio e incluso también para todo el estado, porque tendría esa finalidad. Pero esa cuestión de visualizar ahora sí los temas de esta manera, ¿no te mueve o no te genera cierto, como decir, híjole, me gustaría otra vez volver a ser alcaldesa para ahora volver a echar a andar esto? O dices, ¿qué pudiera hacer para respaldar a quienes ahorita están ahí como alcaldesa, en este caso Griselda Martínez? ¿Cómo qué hacer? ¿Qué crees que haga falta, senadora? Porque a veces vemos pues cierto recelo político, a veces vemos de que es que tú eres de un partido, tú eres de otro, entonces yo no necesito de tu ayuda, no te ocupo, o no quiero que tú me ayudes porque si no luego vas a brillar a lo mejor más que yo. Entonces empieza una dinámica en el argot político que genera a veces ciertos obstáculos de que se puedan desarrollar muchas cosas. El caso de Manzanillo, que hace unos días estuve con la presidenta platicando, ella planteaba pues desde su perspectiva las necesidades que actualmente tiene Manzanillo, pero creo que a lo mejor ha faltado eso que tú ahorita dices, de poder trabajar la experiencia que tú ya tienes, conjuntarla, poder lograr hacer algo grande ahí en Manzanillo. Pero luego vemos, o como decía la actual presidenta, pues de que por la forma en que tú administraste, pues a lo mejor no coincide contigo.
¿crees que la forma en que tú administraste, digo, pues a lo mejor podías decir, no, pues yo administré muy bien, pero dentro de una retroalimentación, retroinspección, reflexión, porque Autocrítica, autocrítica, es válido, en esa parte que tú estuviste como alcaldesa, ¿cómo utilizaste los recursos públicos? Ya nos diste algunos ejemplos de lo que hiciste, pero también qué dejaste sembrado en el ayuntamiento para que las siguientes administraciones pues no tuvieran que vivir insuficiencias o carestías como tú a lo mejor las viviste cuando llegaste, o como las vivieron los anteriores a ti, a Virgilio, a Nabor, o todos los que han estado como presidentes en Manzanillo. ¿Cómo pudieras tú ver esa parte? Primero, si visualizas decir, a ver, otra vez hay que regresar, o qué fue lo que viste, hiciste y dejaste de hacer, o qué hay que hacer. Mira, lo que creo que hay que hacer en este momento es poner nuestra experiencia, nuestro trabajo al servicio de la gente y trabajar todos en coordinación. Eso es primordial. Ajá. Eso creo que es algo que le vendría bien a Colima, Ajá. que le vendría bien a Manzanillo de manera particular. ¿Por qué no pensar? Bueno, es que digo, yo soy muy inquieta y a mí me gusta buscar el cómo sí resolver, cómo la experiencia de un presidente, la experiencia de otro, del que ya fue, de los que estamos, pueda servir para atender los problemas de la gente. Sí. Creo que, y eso parte desde una gran mesa de diálogo, de compartir y de buscar el cómo sí vamos a ayudar, cómo sí vamos a trabajar. De hoy es lo que creo que ese es un gran reto, no es un reto sencillo, porque evidentemente, como tú bien lo dices, siempre existe la inquietud de no, yo no voy a trabajar con porque no me parece. Veía incluso ahí algunas declaraciones de la presidenta municipal que señalaba algunas imprecisiones. Para mí, yo no quisiera entrar más en detalle, pero te puedo decir que nosotros, que en lo personal me encargué mucho del tema del pago de pensiones, de respetar todos los derechos laborales de los trabajadores, de los 3 sindicatos con los que trabajamos, porque había el CICEPU, el sindicato mayoritario también, que ahorita está nuestra amiga Vidnia, el sindicato de Cabdan, que con muchas dificultades evidentemente, pero que en lo posible siempre respetamos sus derechos, sus incrementos anuales, sus prestaciones, garantizamos, porque no solamente son de los trabajadores, son de las familias de los trabajadores. Sí. Y vaya, hoy que estamos viviendo una crisis pospandémica y un tema de inflacionario importantísimo, qué tan importante es garantizarle al trabajador su ingreso y su aumento, sí. ¿no? Pagamos IPECOL, pagamos la deuda pública que se tenía de años, se sigue teniendo, evidentemente son deudas adquiridas en anteriores administraciones. Tu servidora no pedí una sola deuda que superara mi administración. Nosotros cuando pedíamos dinero lo pagábamos y era precisamente para atender las necesidades más inmediatas, como fue el recarpetado de las brisas a San Pedrito. Pero quien nos va a juzgar si servimos o no servimos es la gente. Quien va a decidir si nosotros podemos seguir aspirando a seguir sirviendo es la gente. A mí el tema de la atención me encanta, en mi posición me encanta el que puedo estar, insisto, en el Senado platicando con el representante del Reino de España, y mañana puedo estar con Feliciana hablando en el Valle de las Garzas, y puedo estar con Marisela y puedo estar en la burócrata. Eso me sigue gustando trabajar con la gente. El miércoles ciudadano era un espacio para la gente, para atenderlos con respeto, en la medida de nuestras posibilidades, solucionar sus problemas. Entonces creo que la gente será la que determine si podemos seguir sirviendo. Me encanta el tema municipal, yo no te miento, me encanta, me apasiona, me gusta buscar cómo sí es resolver los problemas, pero será la ciudadanía la que nos decida. Insisto, mi forma de ver el servicio es muy diferente al de la actual presidenta municipal, a la que respeto y le deseo el mejor de los éxitos en su gobierno, porque viéndole bien al gobierno de ella, le va bien al gobierno de Manzanillo. Creo en la construcción de acuerdos. Esa parte que comentabas, Gaby, de que al final la gente termina decidiendo si hace bien o hace mal su representante popular, su alcalde, su gobernador, su presidente. O sea, siempre la población tiene la última palabra, ¿no? De eso. Pero a veces cuando oímos esa frase, pues se vuelve trivial, ya se vuelve como decir, bueno, pues sí, en las elecciones se determina y se define. Pero
un buen ejercicio de gobierno termina no siendo solo midiéndose por lo que pueda decir la gente, sino o como también, la perciba. o como ¿no? la perciba, sino con datos duros. con datos duros, claro, indicadores, obras y sí, todo eso. atenciones, sí. Y, por ejemplo, lo que tú comentabas con tu relación con la clase trabajadora, con la burocracia, pues tú nunca tuviste un conflicto con... Pero no solamente con la clase de burocracia sindical, con la gente de confianza, de base, con seguridad pública, con los compañeros de seguridad pública, con estar al corriente de sus pagos para sus prestaciones. Y mira, alguien me decía eso, dice, bueno, pero es que no le puedes dejar solo a la gente. Bueno, es que venimos a una democracia, en el poder de la gente. Y al final de cuentas, uno podrá dar números, yo te podría decir cuántos metros cuadrados pavimenté, cuántos metros cuadrados puse de concreto, mis indicadores, el tema de atención a la pobreza, los apoyos de beca de discapacidad, de madres de familia, las becas para estudiantes, las becas para el intercambio internacional, estudiantes que se iban a otros países a estudiar, recibían apoyo de recursos públicos municipales, la filarmónica, el tema de cultura, el tema del deporte, del Instituto del Deporte, que dicho sea de paso, el tema de invertir en la cultura, en la educación y en el deporte, insisto, son los caminos por los cuales tenemos que transitar para tratar de vivir en paz. Entonces, pero al final de todo esto es cómo la gente vive y siente tu gobierno. Y eso se mide. O sea, alguien me decía, oye Gaby, ¿tú quisieras ser presidenta municipal? Pues evidentemente, si la gente lo dice, pudiera ser, ay Gaby, pero ¿cómo va a decir la gente? Muy fácil. A la gente hay que preguntarle. O sea, uno no puede solamente aspirar a ser, oiga, mañana quiero hacer esto, mañana quiero hacer... sí, pero ¿qué dice la gente de ti? ¿Ganarías una elección? La gente te daría la confianza por tu trato, por tu forma de gobernar, por tus resultados. ¿Votaría por ti? Más allá de un partido político, evidentemente son importantes, ¿no? Son el instrumento para poder ser aspirante, para poder ser candidata. Porque al final de cuentas las candidaturas independientes resultan en ocasiones complicadas. Sí. Y yo pertenezco a un partido político, ¿no? Pero uno no puede, yo creo, no puedes ir en la vida diciendo, es que yo voy a hacer, espérame, no. Tú puedes aspirar a ser, pero la última palabra está en el voto en que la gente te dé en esa aspiración para hacer o no. No, y además Manzanillo se cuece muy aparte a todo el estado, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, Manzanillo es muy distinto, tiene una visión muy distinta a lo que vemos en los municipios, por ejemplo, de acá de Colima, la zona metropolitana con Villa de Álvarez. Manzanillo, la manera en que la gente determina por quién votar, por quién no vota, ha llevado en varias ocasiones a una misma persona a gobernar. Pues el caso de Griselda Martínez actualmente ya es su segunda ocasión, Virgilio 2 veces, Nabor 2 veces. Y entonces ahí vas viendo y dices, bueno, ¿qué onda con Manzanillo? Así es Manzanillo. Pero en esa parte de lo que es claro, nos falta todavía 1 año y medio más o menos para estar hablando sobre esos temas, Gaby, pero políticamente pareciera ser que como ciudadanos estamos olvidando, como ahorita tú bien decías, cuáles son las discusiones que deberíamos estar inmersos, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que estar calificando de nuestras autoridades? O sea, necesitamos ver si están atendiendo, resolviendo o no haciendo. Y obviamente como ciudadanos tenemos que, lo vamos percibiendo en el día a día y al salir de nuestras casas, de ver cómo está nuestro entorno. Si están tocando los temas que de veras importan, ¿no? Ajá. Si traes una proyección de temas y de acciones para solucionar los problemas de la gente. Evidentemente siempre hay simpatías por líderes nacionales o por partidos, eso es normal, pero creo que si construimos ciudadanía, si vamos presentándonos ante la gente, si la gente también se preocupa por estar informada, eso es muy importante, por estar evaluando el trabajo que nosotros hacemos, el que yo tenga una casa de gestión en Manzanillo al servicio de los manzanillenses, el que pueda atender, el que la gente pueda acudir también es un elemento que se califica, ¿no? Oye, si está sirviendo, no está sirviendo. Hoy en la mañana estaba ahí con el fiscal viendo unos accidentes que desafortunadamente han afectado la vida de manzanillenses, pero
es un todo, es cómo construir que la ciudadanía sea crítica, pero también sea participativa de la toma de decisiones. No solamente crítica a través de redes o el decir no me gusta el gobierno, bueno, ¿por qué no te gusta? ¿Cómo calificas a tu gobierno? ¿Cómo le dices a tu gobierno lo que tiene que hacer? ¿Hacia dónde se tiene que dirigir para que tú te sientas realmente representado? ¿No? Sí, no, pues es una gran discusión que podemos estarnos metiendo, dado la problemática que acontece a nivel nacional, internacional, sobre la postura o las visiones que se están dando cómo se debe de ejercer un gobierno, ¿no? Bajo qué parámetros vamos a estar determinando si un gobierno está bien haciendo su labor o no está haciendo bien su labor. Pero esa parte que ahorita estás comentando, tú mismo puedes dar constancia de eso, senadora, porque viajar a otras partes del mundo, al viejo continente, y has visto cómo han sido los procesos de la misma manera como nosotros aquí los hemos visto, o sea, porque esta manera de la ley del péndulo, cómo se ha ido moviendo, y que por ejemplo en Italia, pues ahora ya tenemos, por ejemplo, totalmente como Una posición primer ministro a una persona con una postura totalmente distinta a la anterior, ¿no? Sí. Y vemos Francia hacia dónde va caminando, España hacia dónde, o sea, y empezamos a ver cómo el mundo va girando en su forma de ver o percibir o evaluar o determinar qué tipo de gobierno quiere. A mí me gustaría que nos pudieras platicar esa parte, porque se me hizo muy curioso que dices que pudiste estar un día en Europa platicando con personalidades representantes o miembros del Parlamento miembros Europeo. del Parlamento ¿no? Europeo, y también pues al día siguiente ya estabas acá en Manzanillo platicando con ¿cómo poder, senadora, a que quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo puedan visualizar esa parte que aprendiste de ver en Europa? Europa, ¿cómo ve a México? ¿Cómo están viendo el desarrollo político, los regímenes de gobierno? ¿Cómo nos ven desde allá acá? Fíjate que eso es algo muy interesante. Me toca a mí presidir la Comisión de Relaciones Exteriores Europa en el Senado, que también es una oportunidad importantísima, y yo le agradezco la confianza de mis compañeros, porque solamente 40 senadores presidimos comisión. Y me ha tocado participar en intercambios, en charlas en el Consejo Parlamentario de Europa, conocer a parlamentarios europeos. Evidentemente tienen crisis como nosotros las tenemos, Sí, tú lo has estado mencionando, son sistemas, bueno, recordemos que los sistemas de gobierno pueden ser presidencial, como el que tiene México, semipresidencial, o parlamentario o semiparlamentario, ¿no? Es decir, hay países donde el parlamento, la fuerza del parlamento es tal que pueden destituir a un primer ministro, y eso no lo vemos aquí en México. Así es. Eso se ve en países de Europa, que también, yo con todo mi respeto y cariño para los europeos, no quiere decir que tampoco es la solución a los problemas, claro. Lo vemos. Sí. O sea, la Unión Europea, que se conformaba originalmente por 28 países, hoy por 27 a raíz de la salida de Inglaterra, pues está sufriendo sus crisis, están viviendo una guerra entre Ucrania y entre Rusia, ante la imposibilidad de que a través de la diplomacia se resolvieran sus problemas territoriales, y el deseo de Putin, pues bueno, de resurgir lo que era la Unión Soviética, ¿no? Están sufriendo una gran inflación, están teniendo esos cambios de gobierno, como el que mencionabas de Italia, de estados que tenían una visión y que después de una elección ya la cambiaron. Sí. Los mismos estados están replanteándose su posibilidad de estar en la Unión Europea. La Unión Europea para nosotros es el tercer socio comercial de México. Tenemos un acuerdo global aprobado en el año 2000. Tuvimos una reorientación de este tratado, una reconcentración del tratado que terminó de negociarse en el año 2020.
desafortunadamente por la pandemia y por la situación que se vivió, no se ha podido ratificar. Okay. El mismo Parlamento, y allá lo explico un poquito, hay un Parlamento Europeo, que son los representantes de los estados, pero electos para ser miembros de ese Parlamento. Sí. Y hay parlamentarios que son parlamentarios del estado del país, ¿no? Que son diferentes. Y hay parlamentarios que son delegaciones del Consejo. Entonces es increíble que muchas veces la posición del parlamentario local dice, a ver, tú parlamentario europeo no puedes meterte en esos temas. Defienden mucho su soberanía. Okay. Entonces, eso ha complicado la modernización del acuerdo global con la Unión Europea. Pero yo creo que si nos comparamos, México tiene avances importantes, y uno de ellos es en el tema de género. Okay. O sea, en el género nosotros hemos logrado la paridad de género en las cámaras, a través de reformas de ley, a través de acciones afirmativas que nos gusten o no, pero que han puesto pero las mujeres. ¿Sí lo ven de allá eso? Ellos lo ven. ¿En serio? Porque hay cámaras que no llegan al 30% de... O sea, la cámara alemana no llega ni al 32% de mujeres integrantes. Porque falta esa visión de mujer en sus cámaras. Oye, qué Mira, interesante. ellos una vez platicando con una parlamentaria, le dije, oye, ¿cómo ves la violencia política de la mujer? Y ella me dice, es que la violencia política de la mujer, ¿cómo es? No, pues la violencia que de repente cuando tú aspiras a algún cargo se genera sola por el tema del género. Para mí es un tuit. No, espérame, no es un tuit. O sea, la violencia de género, no solamente la política, sino la violencia de género que se vive hasta en la laboral. Ajá. Hasta la diferencia que tenemos en los ingresos de las mujeres con los hombres a realizar el mismo trabajo. Entonces, hay temas que no se visualizan en la Unión Europea y que sí se han visualizado en México, el tema del sindicalismo. Entonces, yo sí veo que hay cosas que aprenderle a la Unión Europea y a los países europeos, sin duda, sobre todo el que se unen para causas muy comunes y que logran que independientemente del partido que gobierne, hacen gobiernos de coalición. Eso es interesante, es una figura interesante, porque si uno no logra la mayoría para nombrar al primer ministro, se une con otro para evitar que vayan otra vez a elección, que vayan al conflicto, y buscan cómo sí conciliamos y hacemos que la visión de tu partido y el mío coincida. En donde no coincidan los vamos a respetar, pero donde coincidamos, que es que queremos que Francia, que España, que Europa, que Italia le vaya bien, vamos a hacerlo. Ese es un elemento interesante. De verdad es algo muy bonito. Yo debo de agradecer a Dios y la oportunidad que me da de estar en el Senado y de presidir esa comisión. He aprendido muchísimo. De hecho, es un área de oportunidad. Tenemos embajadas tenemos representantes de los 27 países que integran la Unión Europea. La mayoría de las embajadas están en la Ciudad de México. Después de la pandemia es cuando hemos podido volver a reinstalar estas relaciones. Estuve recientemente con el embajador de España, estuvo en el Senado y estuve yo también ahí en la embajada, el señor Cuadrado, y estábamos platicando la posibilidad de intercambiar un tema cultural y un tema con la Universidad de Colima. Entonces, todas estas áreas de oportunidad que puedes abrir, sentarte con un embajador de Francia, con España, con Alemania. Ahorita con los rusos no, pero también allá se vive una situación dificilísima, ¿Sí? Difícil, sí, por el tema de los granos. Están teniendo temor de una hambruna, no solo en Europa, no en Europa propiamente, sino en países africanos. Entonces sí es una visión global, y yo creo que todo este replanteamiento viene a fortalecer la idea de lo que te comento, de no vernos chiquitos, de no nada más decir, ay, pues soy presidente de aquí me no voy a salir. No, de ver cómo todo este mundo globalizado que ya se conecta, que ya se comunica, que ya intercambia opiniones, puedes generar las sinergias, el equipo, la coordinación necesaria para coordinarte con el Estado, con la Federación, ¿por qué no con las embajadas, con los países con los que tenemos tratados de libre comercio, con los estados con los que puedes conciliar? Creo que si ver a Manzanillo o ver a Colima o ver cualquier municipio de manera solamente interna, no le avanza mucho. Pero esto hay que hacerlo de la mano con todos, de quienes ya vivimos esa experiencia, de quienes no las están viviendo, pero tienen su responsabilidad. Insisto, hay muchas cosas que podemos aprender, que podemos lograr juntos, si dejamos a un lado de qué color eres y de qué color soy.
Sí. Eso es bien importante porque poner tu experiencia y tu trabajo al servicio de la gente y a disposición de que quiera escucharte y con quien quiera atenderte, y tú también. Yo he ofrecido, y digo, no voy a balconear a nadie más, pero he ofrecido traer ciertas cosas que desafortunadamente me encuentro con una pared. Obstáculos. Porque no hay esa misma visión. ¿No? Entonces, pero pues hay que seguir, eso, si te cierra una puerta, pues hay que abrir Hay que otra. abrir otra. Sí. Oye, senadora, y en esta parte, ya vamos a llegar a la hora de esta importantísima y grata charla. A mí me gustaría un poquito que nos platicaras ahora lo que ha sido esta experiencia de lo que significa ser una senadora de un partido político como el Verde Ecologista. Cuando hablamos de partidos políticos, pues siempre podemos encontrar o definir, decir, bueno, este es un partido de izquierda, este es un partido de derecha, es un partido de centro. Entonces empieza a veces un tipo de categorización de los personajes que están inmersos. Pero cuando hablamos del Partido Verde Ecologista, pareciera ver que a veces no encontramos... Como una definición, ajá, como ¿no? una definición, ándale. Sí. ¿Dónde están? Y digo, entendiéndola desde una postura tanto a nivel nacional como aquí en lo local, ¿no? De quienes están o participan en este partido político. ¿Hacia dónde consideras tú, senadora, que el Partido Verde pudiera ser un ente que amalgame, como tú bien lo dices, a más partidos políticos para lograr sentar algún proyecto, alguna visión de cómo se tendrían que hacer las cosas? ¿O el Verde Ecologista tendría que seguir participando desde su propia trinchera? ¿O qué es lo que tendría que hacer los representantes del Verde Ecologista para poder decir o que se vuelva el verde una opción, no solo como opción para ir a votar, sino también como una opción de gobierno, de ejemplo, ¿no? Que podamos decir, mira, es que el verde es así, gobierna así o plantea así las cosas. Mira, hoy bueno, uno de los mayores retos, y yo debo de ser honesta, es decir, ¿cómo somos en el verde? Yo no puedo hablar por todos, pero yo si me dijeras cómo te gustaría que la gente conociera a los miembros del Verde, sería a través de 3 características, ¿no? Primero, que son servidores que se preocupan por la gente, que el eje de su actividad es la gente. Segundo, por el medio ambiente, evidentemente, es nuestra naturaleza. Y muchas de las reformas en el país que tienen que ver con las leyes federales, con la protección de los medio ambientes, de los ecosistemas, tiene que ver con la participación del verde. No se ha difundido mucho, pero si tú revisas en las reformas y en las legislaturas pasadas, muchas iniciativas que hoy protegen diversas biosferas y diversos ecosistemas, esta figura de protección nace a raíz de la propuesta del verde. Entonces tenemos que seguir enfocándonos en temas de medio ambiente. Hoy tenemos una ley de economía circular que propuso el verde, de la mano evidentemente con quien es mayoría, con Morena, porque no puedes legislar solos, o sea, tienes que conciliar. Y creo que lo hemos hecho bien en ese sentido. La ley la ley de economía circular está buscando que todos los productos tengan un doble uso, que esto genere economía para las familias a través de un sistema de reutilización de los productos más básicos. Pero, y que sea evidentemente algo que tenga que replicarse en los estados. Aquí es importante. Una ley de economía circular a nivel nacional no sirve si no se implementa a través de una ley de economía circular estatal. O sea, ¿cómo podemos reutilizar lo que ya no necesitamos? O lo que creemos que ya no necesitamos y se le puede dar un uso, ¿no? Y seguir abanderando temas de medio ambiente, y uno que yo le comentaba precisamente aquí, con el que estaba hablando, era el tema del plástico de un solo uso. El plástico de un solo uso genera grandes daños a los ecosistemas marinos. Ecosistemas terrestres, pero también marinos. O sea, ¿cuántas veces no hemos sido testigos de la afectación que se causa a la fauna marítima por esos plásticos de un solo uso?
Cuando hacemos incluso hasta una limpieza en nuestras playas, nos damos cuenta del desecho de cantidad de plástico basura que se está usando y que no hemos sido capaces de reutilizarlo. Okay. Entonces, el imponer la obligación de todos de la prohibición de un plástico de un solo uso implica que que esa bolsa de plástico que vas a tirar no la puedas tirar. Okay. La tengas que llevar a donde se puede, a donde se tenga que reutilizar, o tú mismo reutilizarla. Okay. Pero el seguir abanderando, entonces que el centro de nuestra acción sea la gente, el tema del medio ambiente sea prioritario en nuestra agenda, y evidentemente que seamos ejemplo del uso correcto de los recursos públicos. Que no caigamos en actos que puedan involucrarse y que puedan ser de dudosa reputación y donde se pueda vislumbrar algún hecho indebido. O sea, ser ejemplo de lo que se debe hacer y no de lo que no se debe hacer, ¿no? Entonces creo que si logramos conectar con la ciudadanía en el sentido que nos ocupa la gente, que nos ocupa el medio ambiente, porque los partidos verdes en Europa han crecido muchísimo, precisamente son los más votados porque el medio ambiente es un tema que nos involucra a todos, el mundo es único, es de todos, si no lo acabamos todos, el cambio climático, el uso de energías renovables, entonces, y hoy tenemos un gobierno que nos sirve de ejemplo y que esperemos que vaya transitando por ese camino que es el gobierno de San Luis. Tenemos un gobierno verde estatal y a mí me da mucho gusto de repente revisar parte del trabajo ya de ese gobierno, que tiene un gobierno de un año, que tiene que ver mucho con los programas sociales y programas de atención a la gente, pero que también se ha dado su tiempo para el tema del medio ambiente. Sí, y como tú bien dices, el tema del medio ambiente se ha terminado siendo una agenda mundial, ¿no? O sea, algunos países ya están implementando eliminar ¿cómo le llaman? La línea de carbono. Así, el uso. Lo menos que puedan usar. De hecho, hay tratados internacionales, el Tratado de París, que nos obliga a México a realizar ciertas acciones para disminuir el calentamiento en 1.5 grados, y que tiene que ver con el uso de energías renovables, ¿no? Ya no del uso del carbono. Sí, y son situaciones que, como tú bien dices, son áreas de oportunidad que pudieran ustedes encabezar como Partido Verde y que no nos alcance la realidad después, ¿no? Porque ya nos alcanzó, o sea, ya no ¿tú podemos crees que decir, ya nos haya alcanzado? Sí, nos alcanzó, o sea, ya lo que hagamos en medio ambiente ya lo estamos haciendo tarde. Simplemente el cambio climático es una realidad. Lo vemos en las épocas donde normalmente hacía frío, ya no lo Bueno, lo vemos tanto aquí en Colima, ¿verdad? Ah, sí. O sea, está haciendo mucho calor. ¿Y a qué estamos? ¿Estamos a noviembre? Ya en noviembre, sí. Estamos a noviembre. Y en la Ciudad de México está igual, ¿eh? Sí. ¿Tú qué te esperabas que en estas épocas fueran un frío de 10 grados, de 9 grados? O sea, no lo es. O sea, por eso es que el medio ambiente nos debe unir a todos, más allá de un solo partido, que qué bueno que el verde pueda abanderar estas causas que son de todos, pero la verdad la preocupación es qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos. Sí. Y si les estamos dejando un mundo, ¿no? Eso es lo más peligroso. Así es. Oye, senadora, pues quiero agradecerte muchísimo esta oportunidad que nos pudiste dar de poder conversar contigo. Es siempre muy grato charlar, y más en esta condición en la que ahorita te encuentras, de que estás aprendiendo, conociendo y pues estás en un espacio donde te permite, como tú ya no lo estás aquí comentando, tener una visión distinta y más amplia de lo que a veces aquí en Colima pues nosotros podemos estar visualizando. ¿Algo más que quieras agregar, Gaby? ¿Algo que quieras agradecerte que hayan estado en mi casa ahí con todos los pequeños inconvenientes de una mamá. Yo soy bendecida porque tengo una muy linda familia, tengo un hijo, tengo mi esposo, mi mamá, mis hermanos, pero esta es su casa, siempre muchas bienvenidos. Agradecerte que estés aquí y que no me puedas permitir comunicarme con tu gente. Pues bueno, pues muchísimas gracias, senadora. Estuvimos el día de hoy con Gaby Benavides. Agradecerles a todos ustedes que nos escuchan, que nos ven, que nos siguen en las redes sociales, ya saben, en el canal de YouTube de Oráculo Político, en Spotify, en el canal de Despierta Colima y en Facebook también en el canal de Oráculo Político. Agradecerles estar pendientes en una próxima emisión de su podcast y pues como siempre les digo, Despierta Colima. Hasta la próxima.